Bienvenido a la Iglesia Dios Admirable. Si te encuentras en Maracaibo o sus alrededores, puedes visitarnos en nuestra sede en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. Todos los martes nos reunimos a las 5 de la tarde en la iglesia en el servicio de oración. Los jueves te invitamos a conectarte por aquí por Facebook y por YouTube a las 5 de la tarde al estudio bíblico con nuestro amigo Malvin Delgado. Todos los sábados los niños también tienen una cita a través de Facebook y YouTube a las 11 de la mañana en el Club de Sembradores con Ana Yolanda desde Medellín. Aprenderán sobre la palabra de Dios a través de actividades muy divertidas. Los domingos te esperamos en la iglesia en cualquiera de nuestros dos servicios presenciales, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 11:30 de la mañana. Recuerda que estamos ubicados en la urbanización Canaima, diagonal a Fuerzas Armadas. En la iglesia contamos con estacionamiento seguro y cuidado para los niños. Si no puedes acompañarnos de forma presencial, te invitamos a conectarte a las 4 de la tarde a Facebook y a YouTube al servicio online. Y recuerda, en la iglesia Dios Admirable hay un lugar para ti. Hola, bienvenido a la iglesia Dios Admirable Maracaibo. Mi nombre es Rebeca Sánchez y para mí es un placer estar con ustedes durante esta transición. Le doy gracias a Dios por tu compañía, sea que nos estés viendo a través de Facebook o YouTube o nos estés escuchando por la emisora Relámpago 91.1 FM. En este día, el pastor José Escalona seguirá con la serie Código Cristiano, con un tema sumamente importante que es seguir a Cristo. Uno de los pasajes que se usarán a lo largo de la prédica está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 19, que dice lo siguiente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Antes de continuar con el gran mensaje de hoy, escuchemos esta hermosa alabanza a continuación y regresamos en breve.
Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros. Si te vas conectando, te doy la más cordial bienvenida. No olvides compartir con tus conocidos, amigos, familiares y allegados esta transmisión. El tema de hoy, como ya saben, es sigue, es seguir a Cristo. En su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 21 al 22, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. En los pasajes que hemos leído anteriormente, Jesús le pide a unos hombres que lo sigan, no como en los tiempos de ahora que buscamos a alguien por redes sociales y podemos ver lo que publican, sino seguirlo en su andar, acercarnos a Él con un corazón dispuesto para cambiar y mejorar nuestras vidas. ¿Estarías tú dispuesto a abandonar lo que tienes para seguir al Señor Jesús? Me gustaría leer tu comentario. De esto nos estará hablando el día de hoy el pastor José Escalona a continuación. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. La cruz delante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar y no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo te seguiré, Jesús, Jesús. La semana pasada iniciamos una nueva serie llamada Código Cristiano.
Y un código cristiano son aquellos pilares y principios que rigen y definen la vida de un creyente. Son aquellas fuentes de impulso que mueven la vida de alguien que cree y confía en Jesucristo. Y nuestro primer código fue creer en Jesús. Aunque las circunstancias salgan de control, aunque no entendamos todo el panorama, aunque muchas veces el miedo y la incertidumbre intenten hundirnos, y aunque nuestra fe falle, podemos confiar que Dios nos sostiene. Y en esta oportunidad deseo hablarte de nuestro segundo código, que tiene por nombre seguir a Jesucristo. Y me atrevería a decir que el sumo proyecto de Dios para cada uno de nosotros es que nos convirtamos en fieles discípulos de Jesús, en seguidores de Cristo. Ya que creer es una cosa, pero seguir a Jesús es otra, muy distinta, porque para creer necesitas convicciones, pero para seguir necesitas compromiso. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, nos vamos a encontrar historias de hombres y mujeres que siguieron a Jesús, muchas veces con las motivaciones equivocadas, en otras ocasiones por pura emocionalidad, porque no evalúan o no evaluaron el costo. Algunos quizás intentaron seguir a Jesús con algunas reservas, pero también la Biblia nos enseña de que hubo hombres y mujeres que siguieron a Jesús dejando todo atrás, convencidos de que era la mejor decisión de su vida. Hombres y mujeres valientes que entendieron que lo más importante en su vida era seguir el llamado de Jesús a seguirle, a servirle y amarle como verdaderos discípulos de Jesús. Y como te dije, uno de los más grandes proyectos de Dios es que tú te conviertas en un discípulo de Jesús. No solamente alguien que cree y confía, sino alguien que sigue las pisadas del gran Maestro. Y en los tiempos que vivimos, debo decir que la palabra seguidor se ha hecho algo muy popular y tan común que ha perdido realmente el valor y se toma a la ligera. La palabra seguidor o follower se ha popularizado tanto en estos tiempos desde la llegada de las redes sociales, desde la llegada de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y muchas más. Esta palabra seguidor es algo muy común cuando tú quieres seguir a una persona. Cuando tú sigues a alguien es porque te interesa esa persona, porque hay algún tipo de afinidad. Quieres estar al día con lo que está sucediendo con estas personas, quieres ver sus fotos, quieres ver sus videos y si te agrada, le das un like, haces algún comentario o tal vez lo compartes con otras personas. Y por cierto, hablando de seguidores, uno de los personajes más seguidos a nivel de redes sociales, en este caso Instagram, es el jugador de fútbol llamado Cristiano Ronaldo. Recuerdo cuando estuve revisando su perfil de Instagram, me di cuenta que este caballero tiene más de 476 millones de seguidores y su última publicación tenía más de 6 millones de likes. Imagínense eso. Y también más de 78,000 comentarios. Ahora, en los tiempos de Jesús no habían redes sociales. En los tiempos de Cristo no había nada de este tipo de cosas, pero sí habían seguidores. Personas dispuestas a seguir y a emprender el camino de convertirse en discípulos de alguien. Y la persona más popular en la historia, jamás antes vista, fue Jesús. El hombre más influyente de la historia. Dios, el Hijo de Dios, haciéndose hombre para que los hijos de los hombres llegaran a ser hijos de Dios. El Dios que pide de nosotros creer en Jesús, pero también seguirle como verdaderos discípulos de Él. Y hoy, como te dije, quiero hablarte de lo que es seguir a Jesús, de lo que es convertirnos en discípulos de Cristo. Ahora, cuando digo seguir a Jesús, no me estoy refiriendo a seguirlo en redes sociales, a seguirlo y activar la campanita para cuando Él publique algo, tú estés atento a las notificaciones. No me refiero a esto. Seguir a Jesús es mucho más que esto. Es entrar a una relación de cercanía donde no necesitas tener una conexión a internet, algún dispositivo, tener una suscripción o descargar una app para poder seguir a Jesús. No. Solamente necesitas un corazón dispuesto, disponible y comprometido a caminar como Jesús, a caminar con Él y a vivir para Él. Y la Biblia, la palabra de Dios nos revela que quien siga a Jesús
no solo tendrá la mayor de las experiencias, sino la bendición y el respaldo de Dios en su vida. Un verdadero seguidor de Jesús no tiene una vida aburrida y sin sentido. Es todo lo contrario, es una vida que provee de grandes retos, de grandes oportunidades, pero también de pruebas, de retos, pero también entramos al sistema educativo de Dios, de convertirnos en todo aquello que Dios quiere que seamos. Pero quisiera que nos fuéramos por un momento, vámonos un poco al pasado. Miles de años atrás, en el inicio del primer siglo, en la llegada de Jesús a esta tierra, y conozcamos un poco lo que significó en aquellos tiempos para un ciudadano hebreo seguir a Jesús o seguir a algún maestro o rabino de Israel. Observemos por un momento el proceso que debía pasar una persona para poder convertirse en un seguidor, en un discípulo. En el primer siglo, como te dije, cuando un niño hebreo cumplía sus 5 años, iniciaba un proceso de educación espiritual. Era llevado a una sinagoga y en esta sinagoga estaba un judío comprometido a educar a los niños de esas aldeas. Este le iba a enseñar la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A partir de los 5 años entraba en un proceso de educación donde iba a aprender muchas cosas, pero en este caso particular tendría que aprender el Pentateuco, los 5 libros que aparecen en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y se esperaba que luego de este proceso, que iba a durar aproximadamente unos 4 o 5 años, el niño se pudiera aprender de memoria estos 5 libros. Imagínense el reto de un niño de aprenderse, de conocer y dominar los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Este primer nivel se llamaba Beit Sefer, que significa la casa del libro. Como te dije, duraba 4 años. Pero había un segundo nivel a partir de los 10 años, donde el niño debía decidir si aprender un oficio de la familia o tal vez profundizar un poco más en las escrituras y en el conocimiento de Dios. Este nivel se le conoce como Bet Talmud, que era algo mucho más profundo y mucho más exigente, donde no solamente tenía que aprender los primeros 5 libros de la Biblia, sino los demás libros de lo que era el Antiguo Testamento. Y este proceso duraba aproximadamente 5 años. Y por cierto, no era un proceso fácil, era un proceso sumamente exigente, a tal punto que muchos niños abandonaban porque no aguantaban la fuerza de la gran exigencia de este nivel. A los 16 años, ya el niño, en una edad de adolescencia, podía terminar este segundo nivel y luego retomar aquellas cosas del oficio familiar y dedicarse a poder especializarse en aquellas cosas que las familias enseñaban en ese momento. Podía dedicarse a la carpintería, como por ejemplo a la pesca y algún tipo de actividad familiar. Pero si este joven, este adolescente tenía unas grandes aptitudes, grandes capacidades y era algo extremadamente asombroso, él podía optar por un tercer y último nivel, que era un nivel no para todos, sino solamente para algunos. Como dicen otras personas, lo mejor de lo mejor, para aquellas personas con grandes capacidades. Este nivel tiene por nombre Beit Midrash, que significa casa de interpretación. Este era el gran nivel donde unos pocos solamente podían optar a esta gran oportunidad. Y si un joven quería iniciarse en este nivel y quería convertirse en un rabino, en un doctor de la ley, en un escriba, él debía buscar entre muchos personajes, entre muchos rabinos populares, él debía elegir el que a él le pareciera más adecuado o el mejor de todos. Él se acercaba a este rabino y le solicitaba poder ser un seguidor de él. Cuando él se acercaba al rabino y le solicitaba, el rabino hacía solamente una cosa: ponerlo a prueba. El rabino quería saber si este jovencito tenía lo necesario, si era lo mejor de lo mejor, si tenía las aptitudes y las actitudes para poder convertirse en un seguidor y en un futuro llegar a ser un gran maestro. El rabino conversaba con esta persona, con este individuo que quería postularse por este adolescente y le hacía ciertas preguntas acerca de la ley, lo evaluaba, le generaba interrogantes, quería probar su conocimiento, cuánto amaba a Dios.
Y si este muchacho tenía todas las aptitudes y convencía a este rabino, este hombre en señal de aprobación solamente decía una palabra que significaba las cosas más maravillosas que un adolescente pudo escuchar en ese momento. El rabino, si le parecía que este muchacho tenía todo lo necesario, le decía, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Esta palabra tan poderosa en aquellos tiempos tenía el poder de cambiar la vida de una persona. Y en este caso, si un adolescente escuchaba decir de un rabino esa expresión, sígueme, esto significaba que una gran oportunidad, una ocasión grande venía a sus vidas. De tal manera que él tenía que en ese momento empezar a caminar con su maestro, a seguirle y a aprender de él a lo largo de unos cuantos años. Ese privilegio, como te dije, era un privilegio solo para pocos, para algunos, no para todos. Eran para los que eran lo mejor de lo mejor. Y en esta ocasión, cuando un niño era aceptado por el rabino y le decía, sígueme, él entendía que debía abandonar a su familia, abandonar su sinagoga, abandonar también su aldea y dedicarse a seguir, a aprender y a vivir como su maestro, como su rabino. Todo el mundo entendía que un seguidor había dedicado su vida para convertirse en alguien como su maestro. De allí, su objetivo era absorber, recibir y tomar todo lo necesario para poder equipar su vida y convertirse en un verdadero discípulo. De allí viene una frase popular que dice, llénate del polvo de tu rabino. Sigue sus pisadas. Llénate de tu polvo, llénate del polvo del maestro y de esa forma tú puedas absorber y convertirte en eso que has planeado. Esto significa o significó ser verdaderamente un discípulo. Y un discípulo es alguien que ha entrado en un proceso de aprendizaje, en un proceso de cambios y transformación que tiene como fin equiparlo para algo extraordinario y es llegar a ser como su maestro. Y en nuestro caso hoy, como creyentes en Jesús, como individuos que decidimos en algún momento creer y confiar en Jesús, cuando tú y yo decidimos seguirle, hemos entrado en el proceso de Dios, en el proceso de Jesús que cambia vidas, que transforma vidas y que nos da un destino seguro y la bendición de poder mirar y aprender de nuestro gran Maestro, Jesucristo, el Hijo de Dios. Seguirlo y llenarnos ¿de qué? Del polvo de sus pisadas. Ahora, algo interesante en esta historia, en el caso de Jesús, Él no esperó que un discípulo se acercara a Él, que las personas los buscara a Él. En el caso de los 12 discípulos, fue Jesús quien buscó a los discípulos. Jesús no le hizo un examen para ver si ellos tenían las aptitudes, las actitudes, el conocimiento. Simplemente Jesús los fue a buscar, los miró y los llamó y les dijo, síganme. Y eso es una buena noticia para nosotros. En primer lugar, lo que quiero enseñarte hoy acerca de lo que es ser alguien que sigue, alguien que es un discípulo de Jesús o que anhela convertirse en un verdadero seguidor es, en primer lugar, que seguir a Jesús es un llamado que viene de Dios. Seguir a Jesús es una elección que nosotros hacemos luego de escuchar y recibir el llamado de Jesús. Y el llamado de Jesús no es para algunas personas en particular, no es para unos pocos como en aquellos tiempos. El llamado de Jesús es para todos aquellos que creen en Él. Porque Dios te llamó a ti, no solamente a que le creas, a que confíes en Él, sino a que tú le puedas seguir como un verdadero seguidor, como un verdadero discípulo de Jesús. A mí en lo personal me gusta mucho la historia de los apóstoles, especialmente la historia de Pedro, la historia de Andrés, su hermano, cuando Dios los llamó al ministerio de seguirle, de acompañarlo en el proceso de 3 años de educación, de entrenamiento y de capacitación para que fueran verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, Pedro y Andrés, que estaremos hablando en este momento, ellos no tuvieron que cumplir algunos requisitos, hacer una evaluación, unas pruebas o cumplir con ciertas condiciones. Es más, si nosotros analizamos la vida y obra de los discípulos de Jesús, ninguno de ellos cubría las expectativas. Ninguno de ellos cumplía los requisitos. Ninguno de ellos cumplía las condiciones para ser un seguidor de algún tipo de rabino.
Pero quiero invitarte a que puedas acompañarme a leer Mateo capítulo 4, versículo 18. Esta historia es fascinante y nos dice que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y te hago una pregunta, ¿qué diferencia había entre estos niños y adolescentes que buscaban a un rabino para seguirle, a Pedro y en este caso a su hermano Andrés? ¿Cuál era la diferencia? Hay mucha diferencia, por cierto, y las quiero medio mencionar. La primera es que tanto Pedro como Andrés eran pescadores. Esto no te hace pensar un poco que posiblemente Pedro y Andrés tal vez cumplieron el primer o el segundo nivel de lo que era la educación judía. Hasta allí llegaron. Y como no tenían quizás todas las aptitudes y el conocimiento, las capacidades, decidieron dedicarse al oficio familiar. Y en este caso el oficio familiar por deducción era la pesca. Ellos eran pescadores, tal vez estuvieron nada más en el primero o el segundo nivel del estudio de las escrituras, como todos israelitas. Eran personas comunes y corrientes y no eran lo mejor de lo mejor. Eran personas de lo más sencillas. No tenían las aptitudes ni las actitudes para ser recibidos por un rabino. Ellos fueron sorprendidos en esta ocasión por la invitación de Jesús. ¿Por qué razón? Ellos no estaban en búsqueda de un rabino porque no tenían las condiciones para hacerlo. Ellos estaban prácticamente resignados al oficio familiar, porque yo me atrevería a decir que el mayor sueño de un niño o un adolescente israelita en aquellos tiempos era poder ser aceptado y convertirse en un seguidor de un gran rabino, porque estos personajes eran extremadamente valorados y muy populares en aquellos tiempos. Ser seguidor de un rabino era lo mejor de lo mejor que le podía ocurrir a alguna persona. Pero este asunto de ser seguidor era algo que quedó en el pasado, un sueño del pasado, un sueño que quedó en el olvido. Pedro y Andrés eran simplemente pescadores, pero que fueron sorprendidos por la gran invitación, no de un maestro cualquiera, no de un rabino cualquiera, sino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto me trae a mí una aplicación muy interesante, y es que cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, muchas veces pensamos que nosotros fuimos quienes dimos el primer paso, pero en realidad no es así. Es Dios quien dio el primer paso. Es Dios quien se acercó a nosotros a través de la llegada de Jesús. Como te dije en un principio, el Hijo de Dios, haciéndose Hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres nos pudiéramos convertir en hijos de Dios. Esto es un llamado para todos los que creen, pero también un llamado para que sigamos las pisadas de Jesús. Me gustan mucho aquellas palabras de Jesús que le dijo a estos dos apóstoles. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Fíjate que este versículo 19 dice que al instante, cuando ellos escucharon el llamado poderoso de Jesús, sígueme, ellos dejaron las redes y le siguieron. Ni siquiera lo pensaron, ni siquiera tuvieron momentos para mirarse a la cara, simplemente dejaron sus redes y abandonaron todo para seguir a Jesús. Dejaron sus asuntos personales y familiares para poder abrazar el proyecto de Jesús. Un proyecto nuevo, un proyecto inesperado, un proyecto jamás pensado que venía de parte de Dios a través de Jesucristo. Y te pregunto, ¿qué pudo haber significado en ese momento para estos dos hombres comunes y corrientes que Jesús, el gran maestro, el rabí de los grandes rabinos, le dijera las grandes palabras? Sígueme, una gran oportunidad, un sueño cumplido. Esto también significa que se pudieron sentir valorados y estimados por Jesús. Jesús me vio. Jesús me miró a pesar de mi condición, a pesar de mis incapacidades, a pesar de lo poco que sé, a pesar de que no tengo nada. Jesús me vio y se interesó en mí. Y eso mismo sucedió contigo y conmigo. Jesús nos miró, Jesús nos amó, Jesús se entregó en una cruz para salvarnos a nosotros, a pesar de nosotros mismos.
Y vemos acá en esta historia que esta extensión del llamado no solamente fue para ellos, también es para nosotros, porque Jesús, a través de sus palabras, nos invita no solamente a creerle, sino también a seguirle. Y los apóstoles, como Pedro y Andrés, tendrían la gran oportunidad de su vida. Ellos entendían que el llamado de Jesús era un llamado eficaz que ocurría en un momento y tal vez era una oportunidad que no se podía desaprovechar. Pero hay algo interesante en esta historia que muchas veces nosotros desconocemos, y es que normalmente cuando un rabino empezaba a discipular a un estudiante, estas personas eran adolescentes. Y por deducción uno puede darse cuenta que casi todos los discípulos eran jovencitos. Yo no sé por qué nosotros tenemos la imagen de que los discípulos eran personas quizás de más de 30, 40 años de edad, con barbas, con caras de personas adultas. Eso no es así. Por estudios que se han hecho y por deducciones, uno ha llegado a la conclusión de que los discípulos eran jovencitos, y me atrevería a decir adolescentes que estaban comenzando a ser jóvenes, a excepción de Pedro. Y tú dirás, ¿y eso de dónde sale? No sé si recuerdas aquel episodio donde Jesús tenía que pagar algunos impuestos y Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, ve a pescar, ve a buscar un pez, y cuando lo pesques, revisa en su boca y habrá una moneda. Jesús dice, mira, esta moneda es para pagar el impuesto, tanto el tuyo como el mío. Y tú dices, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Es que el impuesto que se pagaba era para personas mayores de 30 años. Y esto me hace a mí pensar que Jesús tenía más de 30 años, pero Pedro también. Y los discípulos eran menores de 30 años. Ahora, ¿por qué estoy diciendo tanto estas cosas? Era que si para Pedro era algo imposible ser llamado por un rabino, porque no tenía quizás todas las capacidades o las características o los requerimientos, imagínense un hombre de más de 30 años. Era una causa perdida, pero a pesar de eso, escuchar el llamado de Jesús, a pesar de su condición y a pesar de su edad, esto era un milagro, una bendición. Y esto me enseña algo hermoso, y es que nunca es tarde para seguir a Jesús. Es una bendición encontrarnos con el llamado de seguir a Jesús. Es un privilegio de que Jesús nos diga, hey, sígueme. Yo quiero hacer de ti algo grande. Yo quiero hacer de ti un pescador de hombres. Y un seguidor, un discípulo de Jesús, ama tanto a su Señor que es capaz de dejarlo todo por causa de su Maestro. En segundo lugar, quiero decirte que seguir a Jesús no solamente es un asunto que tiene que ver con una decisión que tomamos al recibir su llamado, sino que también seguir a Jesús transforma vidas. Seguir a Jesús cambiará tu vida. Tu vida jamás será igual. Y esto fue lo que sucedió con los apóstoles. Ellos se convirtieron en pescadores de hombres. Jesús te llamó, Jesús te salvó, Jesús te invita, pero cuando Él te invita, Él asume contigo un proceso de transformación, porque un discípulo está llamado a ser transformado por el poder de Dios. Esto me hace recordar un pasaje de Jeremías 18, donde Dios trata de ilustrar al pueblo de Israel como una pieza de barro en manos del Señor, que muchas veces esta pieza o este barro pierde la forma, pero ¿qué hace aquel alfarero? Vuelve a comenzar y moldea todo según considere apropiado. Este proceso de seguir a Jesús duró 3 años, 3 años de discipulado, de acompañar a Jesús a todo lugar, de involucrarse con Él, de escucharlo, de conocer todas sus facetas, de verlo actuar, de verlo reaccionar, de ser exhortados, de reflexionar con Él, pero también de ser sorprendidos por la voz y las grandes enseñanzas de Jesús. Todo este proceso resultó en una cosa, en vidas transformadas, a tal punto que era fácil identificarlo en cualquier lugar a sus discípulos. Las personas decían, este es seguidor de Jesús por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de expresarse, este definitivamente es discípulo de Jesús. Eso le pasó varias veces a Pedro. Pero quiero hablarte ya no de Pedro y de Andrés, quiero hablarte de otro de los discípulos de Jesús. Este tiene por nombre Mateo. Y por cierto, en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, nos encontramos la historia del llamado eficaz de Jesús a este hombre llamado Mateo. Al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo,
sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué encontramos en esta historia? A Jesús llamando no a un hombre solamente con pocas credenciales, con pocas capacidades, sino un hombre considerado como un gran pecador. Vemos acá algo interesante de Jesús, y es que Jesús llama al pecador al arrepentimiento. Jesús llama al pecador para darle una nueva oportunidad. Jesús llama a alguien donde su vida estaba extraviada a que se encuentre con Él y luego entregarle un propósito más grande que Él mismo. Vemos acá que Jesús llama a este hombre llamado Mateo. La historia nos dice que Mateo era un recaudador de impuestos, un publicano, y este tipo de personas era considerada lo peor de lo peor, lo peor de lo peor. Alguien que a los ojos de los hombres era menos apto que Pedro y que Andrés y que muchos de los discípulos. Era lo peor de lo peor a los ojos de las personas en aquellos tiempos. Pero vemos acá en esta historia que cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo, ¿qué hizo? Respondió al llamado de Jesús, se levantó y lo siguió. Mateo no dejó las redes, como sucedió con Pedro y Andrés, para seguir a Jesús. Mateo dejó sus monedas, dejó su oficio, dejó, diría yo, esa especie de Dios, el Dios del dinero, por seguir al Dios verdadero, a Jesucristo. Pero vemos en esta historia que luego de seguir a Jesús, Mateo lo invitó a su casa, quizás a compartir con él, quizás a él le interesaba que su familia viera que Jesús lo había invitado y que era una gran oportunidad de demostrar que Jesús era Dios perdonando todo pecado. Y esta historia me llama mucho la atención y me gusta porque me recuerda una y otra vez que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. A pesar de tus fallas, a pesar de tu historial, a pesar de tantas cosas y tantas equivocaciones que tengamos, cuando Jesús te llama y te perdona es borrón y cuenta nueva. Él se fija en lo que vas a hacer a partir de ahora cuando Él te llame a seguirle. Vemos acá que algunas personas como que empezaron a juzgar lo que estaba sucediendo allí, que por qué este hombre llamado Jesús se reunía con pecadores, con publicanos, con pecadores. ¿Cómo es posible esto? Vemos esta realidad del juicio de muchos porque Jesús decidió llamar a alguien poco adecuado. Alguien, mejor dicho, nada apropiado para seguir a un maestro. Y en algún sentido estas personas tenían razón, pero ellos no entendían el proyecto de Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Te lo quiero volver a leer. Las palabras de Jesús fueron: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido a ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el ejemplo de esto era ¿quién? La vida de Mateo, el publicano, convirtiéndose en Mateo, el seguidor de Jesús. Y esto nos da también un punto para aplicar y recordar que cuando tú y yo nos acercamos a Jesús con nuestras fallas, nuestras grietas, nuestros puntos débiles, nuestras áreas oscuras, Jesús no te rechazó, no te señaló, no te culpó. Él te recibió, Él te perdonó, pero también te transformó. Porque cuando tú asumes el proyecto de Dios en tu vida, cuando tú decides creer y confiar y seguir en Jesús, seguirlo a Él como un verdadero discípulo, Él te va a tomar y te va a transformar. Porque los que siguen a Jesús de corazón jamás serán los mismos. Sucedió con Pedro, sucedió con Andrés, sucedió con este hombre llamado Mateo y sucedió con todas aquellas personas que siguieron a Jesús como su maestro, como su rabino, como su Señor y como su Salvador. Como una vez escuché, Dios te ama tal y como eres, pero eso no significa que Él te va a dejar igual. Dios te va a transformar. Esa fue la experiencia de Pedro y de muchos discípulos como Mateo. Como te dije, no importa de dónde vienes,
no importa lo que has hecho, no importa lo que has vivido. Si Jesús te llamó, tienes que seguirlo a Él. Tendrás dudas, pero no tengas dudas de Él. Tal vez son dudas acerca de ti, de que si tienes las capacidades, pero tienes que hacer es responder al llamado de Jesús. En el proyecto de Dios no importa lo que tú creas, sino lo que Dios ve en ti y lo que Dios quiere y puede hacer en ti. Ya que no se trata de ti, se trata de Él. Y Jesús es el especialista en hacer del polvo una obra de arte. Y en tercer y último lugar, quiero decirte que seguir a Jesús te compromete. Quiero contarte una anécdota muy interesante. Hubo una ocasión donde una gallina con un corazón de emprendimiento, le plantea a su vecino el cerdo una gran oportunidad de negocios. Esta oportunidad de negocios consistía en vender huevos con tocino. ¿Qué te parece? Era algo que en ese momento y en el contexto donde estos animales vivían era tendencia. Huevos y tocino. El cerdo, al conocer el proyecto de la gallina, se emociona, se entusiasma, pero luego de pensarlo un poco mejor, de considerarlo, desistió de la idea. Se lo comenta a la gallina se extraña y le pregunta: cerdo, ¿por qué desististe de esta idea si es una gran idea que nos va a beneficiar a los dos? El cerdo la mira y le dice: es sencillo de responder. La gallina: ¿pero por qué es sencillo? Y él le dice: gallina, tú estás involucrada, pero yo estaría comprometido. Y esta historia sencilla nos ilustra la gran diferencia de estar involucrado e estar comprometido. Una cosa es estar involucrado y otra estar comprometido. Y un seguidor de Jesús no solamente está involucrado con Jesús, no solamente se identifica con Jesús, no solamente se siente bien con pensar en Jesús, no solamente le parece que es suficiente escuchar algún mensaje, conocer algún versículo bíblico, no es suficiente dominar ciertos versículos, ciertos temas, o no es suficiente ir a la iglesia en algún momento, identificarse con Cristo como cristiano. Para un seguidor no es suficiente identificarse o involucrarse. Un discípulo de Jesús está comprometido con su maestro. Y te quiero comentar una historia que encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 25, donde nos dice que Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor si colocas en primer lugar a tu familia antes que a mí. Eso fue básicamente lo que dijo. Y luego dice: el que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga su cruz, que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi discípulo. Vemos acá en esta historia que Jesús toca un tema sensible, un tema sumamente sensible, un tema de familia. Él dice: si tú amas a tu padre, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Wow, esto es un comentario rudo de parte de Jesús, pero Jesús nos estaba diciendo claramente que nadie en esta vida podía ser más importante que Él, que Dios. Recordemos el primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Aquí Jesús no nos está diciendo que tenemos que odiar a los familiares, no. Jesús nos estaba diciendo que ante todas estas bendiciones que vienen de Dios claramente, tenemos que amarlo a Él y elegirlo a Él y ponerlo en primer lugar. Que Dios es lo más importante para un discípulo. Pero también Él dice que hay un precio que todo discípulo y todo seguidor debe pagar. El precio de estar comprometido con su maestro, a tal punto de ser capaz de dar hasta la vida. Y honestamente yo les quiero decir, esto es un mensaje sumamente radical de boca de nuestro Señor Jesucristo, pero es la realidad. Un discípulo está comprometido con su Señor. Un discípulo ama a su Señor y lo tiene en primer lugar, ya que seguir a Jesús es un compromiso. Tú y yo, que hemos creído, que hemos abrazado a Jesús por la fe y que decimos que somos discípulos y seguidores, tenemos que estar comprometidos cada día con Él.
A pesar de muchos compromisos que tenemos y asumimos, el compromiso con Jesús tiene que ser mucho mayor. ¿Esto qué significa? Ponerlo a Él en primer lugar. También significa que yo como discípulo entiendo que tengo que caminar con Jesús. Los discípulos que seguían a los rabinos caminaban todos los días con el rabino. Lo veían hablar, lo veían dormir, lo veían comportarse. Ellos trataban de absorber y comportarse literalmente como su rabino. Nosotros debemos hacer también lo mismo. No solamente llegar un domingo a la iglesia y escuchar el mensaje de Jesús, sino que cuando tú escuchas ese mensaje, decir, ¿cómo esto puedo vivirlo? ¿Cómo esto puedo aplicarlo? ¿Cómo esto lo puedo llevar a mi vida, a mis relaciones familiares? ¿Cómo lo aplico con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo lo desarrollo con mis hijos? ¿Cómo puedo vivirlo en el trabajo, en la urbanización donde vivo? ¿Cómo puedo vivir a Jesús en estos tiempos? Esas son preguntas que tú y yo debemos desarrollar siempre. Un discípulo de Jesús tiene compromiso no solamente para absorber de Jesús, sino para tener una relación constante y creciente con Jesucristo. Un discípulo practica la oración como prioridad. Todos acá tenemos ocupaciones, tenemos cosas que hacer, tenemos asuntos pendientes, pero necesitamos desarrollar una vida de oración más intensa. Porque cuando tú oras, cuando tú buscas, cuando tú te impregnas de Jesús, tú estás demostrando quién tiene el primer lugar en tu vida. Un discípulo de Jesús no solamente lee a Dios, lee a Jesús, lee la Biblia antes que cualquier otra cosa. A veces nos podemos levantar en la mañana, revisamos las noticias, revisamos las redes sociales, vemos quién nos deja un mensaje, pero mi pregunta es, ¿te levantas con ese mismo afán para recibir y ver qué mensaje te dejó Dios para el día de hoy? Te lo dejo a reflexión. Un discípulo de Jesús crece con otros discípulos. Y te pregunto, ¿cómo te estás relacionando con tus amigos y hermanos en la fe? Hay personas a tu alrededor, al igual que tú, que quieren caminar y seguir a Jesús. ¿Estás creciendo con ellos? ¿Estás involucrado dentro de una comunidad cristiana de fe? Un discípulo que está comprometido con su maestro se esfuerza en vivir la palabra de Dios. Es obediente en cumplir el mandato o los mandamientos de Jesucristo. Te quiero presentar otra cosa volviendo al tema de los jóvenes o adolescentes que seguían al rabino. Muchos dicen que cuando un joven era aceptado por el rabino para seguirle, este rabino le daba un poco de miel para que él la probara, y al momento que este joven probaba la miel, el rabino hacía una oración a Dios y le decía, Señor, Señor mi Dios, así como la miel en la boca de este joven, tu palabra también sea miel a su corazón y a su alma. Y es que el interés de Jesús, el interés de Dios, el interés del Maestro es que tú y yo veamos la palabra de Dios como una miel a nuestra alma, una miel a nuestro paladar que nos inunda y nos da sabor en esta vida. Un discípulo de Jesús está tan comprometido con su Maestro que es capaz de renunciar a todo por amor a Jesús. Hay una parte en la Biblia donde nos encontramos que alguien se acerca a Jesús, Lucas 9, del 61 al 62, y le dice a Jesús, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Estas son palabras fuertes de Jesús. Esta persona dice, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame un momento despedirme. Y Jesús suelta aquella respuesta que a mi parecer es muy dura, pero cuando Jesús dice algo, es por alguna razón. Posiblemente esta persona, cuando se fuera a despedir, no iba a volver, o se iba a arrepentir, o se iba a sentir mal, No sabemos qué iba a suceder. O tal vez Jesús estaba tratando con este comentario revelarle lo que había en su corazón. Jesús dice que si tú decides seguir a Jesús y estás mirando hacia atrás y permites que cosas te distraigan, eso va a ser un problema. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, cuando tú asumes esa vida de seguidor, de discípulo, tú estás comprometiéndote con Él a tal punto que toda comodidad y tus propios intereses los dejas a un lado. Tú entiendes que un estilo de vida que te aleje de Jesús es un problema, y como es un problema, mantienes eso lejos de ti, te mantienes al margen. Cuando tú eres un discípulo de Jesús, tú entiendes y te das cuenta que todo lo que te impide seguir a Jesús es un problema, es basura, es un estorbo para tu vida. Y te hago una pregunta para reflexionar.
¿Qué cosas a ti te impiden hoy seguir a Jesús? ¿Hay algún área en tu vida, alguna actitud, alguna práctica en ti, algo que tú sabes que te está impidiendo seguir a Jesús como deberías seguirlo? Te pregunto otra cosa. ¿Qué cosas tú pudieras hacer hoy? ¿O qué cosas debería hacer una persona en estos tiempos para poder mantenerse en el camino de ser un seguidor de Jesús? A este sermón yo le titulé Sigue por muchas razones. La primera es porque seguir es un llamado que vino de parte de Dios. Es un llamado real y auténtico de Jesús para nosotros hoy. Cuando le coloqué de título a este sermón Sigue, es porque en realidad es una invitación de Jesús a vivir una de las más grandes experiencias. Porque es un llamado de Dios a salir de nuestra inactividad, de romper con las cadenas del conformismo, a no dejar que la vida se nos pase y no corresponderlo como verdaderos discípulos que amamos a Jesús. Coloqué este nombre Sigue porque creo que es esta la palabra que tú y yo necesitamos escuchar todo el tiempo. Sigue a Jesús, sigue a Cristo y verás que nunca te arrepentirás. Seguir a Cristo así como lo siguieron los apóstoles. Hombres que creyeron en Jesús, hombres que abrazaron a Jesús por la fe, pero fueron hombres que siguieron a Jesús sin importarle lo demás. Hombres que entendieron que su vida cobraba valor cuando se identificaban y seguían a su Maestro. ¿Tienes dudas? Sigue a Jesús. ¿Te sientes no apto? ¿Te sientes indigno? Síguelo. Él te capacita. ¿Tienes temor? Síguelo. ¿Tienes dudas o desconfianza? Sigue a Jesús. Cargas con complejos. Sigue a Jesús. Avanza. Has sido golpeado por las circunstancias. Has sido golpeado por las cosas que has estado viviendo. No hay problema. Sigue a Jesús. No pares. ¿Crees que es demasiado tarde tal vez para seguir y ser un discípulo? Recuerda lo que le sucedió a Pedro. Nunca es demasiado tarde para seguir a Jesús. Nunca es demasiado tarde para iniciar de nuevo, ya que siguiendo a Jesús te podrás llenar del polvo de sus grandes enseñanzas, de sus experiencias, de su vida, llenarte de Jesús totalmente. Mi mensaje para ti hoy es: sigue a Jesús sin importar nada. Sigue a Jesús apasionadamente. Sigue a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero no me puedo ir de este lugar sin decirte que para que tú y yo podamos seguir a Jesús realmente, necesitamos primero tomar una gran decisión. Y es que Jesús se convierta en el Señor y Salvador de tu vida. Es reconocer que tú y yo somos pecadores. Es reconocer a Jesús como alguien que vino a este mundo y murió en una cruz. Murió por nuestro pecado para salvarnos. Te quiero hoy hacer una gran invitación. Una invitación tan hermosa como la invitación de Jesús a seguirle. Y es que hagas de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Es que hagas de Jesús el dueño de tu vida. Es que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, que Él te llame, que Él te salve y te haga una nueva persona. ¿Quieres recibir a Cristo Jesús en esta oportunidad? Quiero pedirte que allí donde estás, cierres tus ojos y puedas elevar a Dios una oración, y yo puedo acompañarte y guiarte en este momento. Y allí donde estás, dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y hoy quiero recibirte a ti como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero creer en ti. Hoy quiero confiar en ti. Pero también, Señor, yo quiero seguirte a ti. Quiero convertirme en un verdadero discípulo tuyo. Te pido esto. Oro a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Quiero decirte que es la mejor decisión que una persona puede tomar. Ponerse a cuenta con Dios y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Si has hecho esta oración, me gustaría que pudieras manifestarlo, dejarnos un comentario, comunicarte con nosotros y compartirnos esta gran noticia, que de seguro nosotros nos alegraremos profundamente con eso que has tomado.
Para mí ha sido un privilegio y una gran bendición compartir contigo este mensaje y quiero decírtelo nuevamente. La mayor bendición, aparte de recibir a Jesús, es seguirlo como un verdadero discípulo. Que Dios te bendiga, un abrazo, feliz día para ti. Qué bendición haber podido escuchar la palabra de Dios el día de hoy. Oro para que esto que aprendimos lo pongamos en práctica día a día, para que no nos separemos de su camino y le sigamos fielmente. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. No olvides compartir, darle like y comentar. Con esto finalizamos la transmisión de la Iglesia Dios Admirable Maracaibo. Quien se despide, Rebeca Sánchez. Dios le bendiga.